Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Oigan, pues esta es una clase, va a ser en base a la limpieza del ego, el trabajo de sombra, que también se le llama trabajo de sombra. Ahorita les explico más o menos por qué se llama el trabajo de sombra. Y cómo vamos, bueno, vamos a ver las bases de cómo realizar la limpieza del ego individualmente, personalmente, de la mejor manera posible, porque en realidad hacer el trabajo de sombra y que es la limpieza del ego es muy complejo, es muy, muy desafiante y puede quebrar, lo voy a decir como tal, puede quebrar tu psique, puede quebrar, te puede quebrar literalmente. Eh, es un trabajo que es necesario hacerse personalmente, individualmente. Hay veces que es necesario hacerse acompañadamente, y está bien. Hay que saber discernir y saber encontrar un buen apoyo para hacer el trabajo de sombra, que es la limpieza del ego, de tu sistema de creencias, porque si no puede ser contraproducente, cosa que ya se los he mencionado en otros videos también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cómo llevamos ese trabajo, porque puede, en vez de ayudar a sostener, a reconstruir un sostén en la humanidad de inconsciencia, puede ser, pues digamos que para el otro lado, ¿no? O sea, puede ser más lastimoso y puede incluso llevar hacia vivir en base a más prejuicios y juicios y más evasión personal de hacerse cargo de uno mismo que inconsciencia, ¿no? Bueno, más o menos yo ya había platicado las bases de lo que implicaba el sistema de creencias, la mente, cómo limpiar la mente en otros videos. Creo que uno de ellos fue cómo limpiar el ego junto con el Arcángel Miguel y, o sea, que él dio bases y pasos para hacerlo. Y los videos de la energía vital. Estos videos de la energía vital son ya de hace un tiempo, pero son los básicos prácticamente. Son básicos para entender muchísimo de lo que implica el caminar en conciencia personal. Más o menos, literalmente, los de la energía vital te dan las bases, así prácticas, concisas, breves, te dan las bases para entender mucho de lo que se mueve en el mundo espiritual, mucho de lo que se mueve en el camino de la conciencia y mucho de como que de los desafíos que hay en el camino espiritual y en el camino de la conciencia, ¿no? Y el camino de la conciencia, resumiendo, terminando para cerrar esta idea, el camino de la conciencia es prácticamente el camino junto con Dios, pero es la integración de la conciencia interna para que puedas vivir y elegir desde esa conciencia en tu día a día. Bueno, vamos a primero que nada entender algo. Nuestra mente es como un software, es como un sistema de computadoras, más o menos, ¿no? Voy a poner el ejemplo más básico, pero nuestra mente funciona más o menos así. Es un sistema complejo, es un sistema que lleva muchas programaciones, muchas codificaciones, es un sistema que lleva programaciones antiguas, pues lleva programaciones propias y lleva programaciones no propias, lleva programaciones ajenas que fueron incrustadas en tu sistema de creencias, en tu manera de pensar, en tu manera de dialogar, en tu manera de generar conclusión, en tu manera de ver la vida, en tu manera de responder, en tu manera de hablar, en tu manera de seleccionar las palabras, de todo, o sea, tu manera en cómo te sientes, cómo se desencadena un primer momento emocional en tu percepción de cierta situación, cómo tienes expectativas sobre algo, cómo supones cosas sobre algo, en todo. O sea, es un sistema muy, 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 muy complejo, y vuelvo a decir la palabra como tal, es un sistema muy denso, muy, muy denso, porque prácticamente ese sistema de creencias, ese sistema o programación es incrustada en ti, muchas veces desde tu inconsciencia, y es parte de, es cuando creces, es cuando estás aprendiendo en la vida, entonces absorbes lo que vives, etcétera, ¿no? O sea, aprendes todo lo que hay alrededor de ti, entonces vas generando como programaciones internas propias, pero que también son seleccionadas a partir de las otras programaciones de creencias que otras personas ponen sobre ti o la misma vida pone sobre ti en ciertas situaciones, etcétera, ¿no? Es una complejidad enorme y mucho de ello, mucho de ese sistema de programaciones, de programación interna mental, es casi inconsciente. La mayoría de ello es inconsciente. La mayoría de ello es muy, muy, muy inconsciente. Y aquí está como que lo complejo, ¿no? Porque cuando se hace el trabajo de limpieza del ego, es decir, el trabajo de sombra, ahorita voy a explicar es más sobre el trabajo de sombra, eh, es muy difícil porque mucha gente evade su inconsciente de manera inconsciente. Y es inconsciente, mientras tú no lo conozcas, de alguna manera
presente en ti, lo evades, prácticamente lo vas evadiendo, pero sigues respondiendo desde él. Entonces hay que irlo revisando por partes, ¿no? Todo esto se va haciendo por partes. Bueno, continúo. Voy a hacer un breve comentario. Disculpen la luz, no tengo como que mucha iluminación, pero creo que esto sí se ve claramente y eso es lo más importante. Bueno, resulta que como les digo, nuestra mente, nuestra cabeza, vamos a poner un círculo, ¿no? Espero que sus mentes sean redondas y no cuadradas. Bueno, hay mentalidades muy rígidas, ¿no? Muy rígidas, muy rígidas. Hace cuenta que si ustedes ven acero y estructuras de acero inoxidable, hay mentalidades así, hay mentes así, literalmente, por tanta programación tan densa, tan compleja, tan bien resguardada, tan bien condensada en la mente que puede generar literalmente esas estructuras. Si lo vemos como ejemplo, puede ser así, tipo metal, estructuras de metal. Bueno, entonces la mente tiene, ya sabemos, programas. Y estos programas, es decir, que son tus creencias. Bueno, son varias cosas, ¿no? Tus creencias, juicios, expectativas. Ok, entonces estos programas es un paquete, cada programa puede tener un paquete que incluya todo esto. Espero que se vea, pero se los voy a leer igual. Juicios, expectativas, resultados, suposiciones, críticas, creencias, las creencias que tengas de todo en general, de la política, del medio ambiente, de la fulana, de la persona enseguida, de no sé quién, de tu infancia, etcétera, ¿no? Todo junto. Tus percepciones. Muchas veces todo esto de aquí define cómo percibes algo. Por ejemplo, esto en el aspecto espiritual es crucial, porque cuando una persona percibe cosas desde todo este sistema de programación y de creencia, aquí se lleva a cabo la distorsión de lo que estás percibiendo energéticamente. Por eso en los videos de la energía vital les platiqué sobre esto, sobre cuando no hay una buena limpieza mental, emocional y de todo esto que les estoy mencionando, las percepciones se distorsionan. O sea, aquí puedes proyectar tu ego, puedes espejear tu ego, o sea, ver tu propio ego en otras personas y piensas que es de ellos, o sea, muchas cosas, ¿no? Hay que revisarlo muy bien. Bueno, entonces, estas creencias que vienen de todo esto junto crea un sistema, es más que nada, son sistemas. Todo esto son sistemas de creación de pensamientos. Estos programas te llevan a el sistema de creación de pensamientos y este sistema de creación de pensamientos se puede volver un bucle, se puede volver un sistema reciclándose a sí mismo. Es decir, que este sistema de creación de pensamientos que ya viene junto con toda esta programación, que sus códigos base, o sea, como su programación básica es todo esto, a partir de ciertas situaciones experimentales de tu vida, experiencias que has tenido, aprendizajes o lo que sea, a partir de todo esto, este sistema se sigue reciclando, se sigue retroalimentando, literalmente. Este sistema sigue en volver a generar lo que se menciona aquí abajo, que es la respuesta a lo que estás percibiendo, la lectura, la respuesta a lo que estás viviendo, la respuesta a lo que estás eh, dialogando, la respuesta o la toma de acción o la toma de inacción, la respuesta o la reacción, incluso la reacción es de las que suelen ser más complejas porque ya cuando hay una reacción es porque pues prácticamente es una respuesta explosiva, ¿no? Depende obviamente del contexto. Entonces, bueno, respuesta, lectura, reacción. Obviamente esto también tiene que ver con esto, con la acción. Ay, disculpen mis garabatos. Y, ay, disculpen mi letra. Dice la inacción, o sea, la no acción. Esta es la no acción. Ahora, estos también, todo esto que les acabo de mencionar va ligado, todo eso va junto con, es consecuencia de y se retroalimenta a, ¿ok? Entonces, esto de aquí, muchas veces, esta respuesta, esta lectura de la situación o lectura del ambiente, lectura del aprendizaje que genera una respuesta y una reacción, por ende ya una decisión o no decisión o simplemente es una respuesta en automático,
puede a veces, muchas veces venir desde el miedo, desde un sistema de creencias, de programación que te lleva a responder desde el miedo y desde la herida, muy importante aquí, miedo y, bueno, aquí está abajo dice emociones y desde la herida emocional, hoy no se ve, y desde la herida emocional. Bueno, entonces, estos de aquí, las emociones y la memoria emocional son prácticamente tus experiencias que has tenido en la vida y se van guardando en tu readaptación mental, en tu respuesta mental, en tu reacción mental y en tu incluso mecanismos de defensa o mecanismo de acción. Entonces, estos mecanismos de defensa y de acción vienen con esto, ¿no? Viene con este sistema de creación de pensamientos. Este sistema de creación de pensamientos, recuerden que viene de todo esto y alimenta para que se mantenga igual, siga igual y se siga creando igual. Entonces, esto primero que nada es importante verlo y reconocerlo porque nuestra mente tiene una manera de funcionar muy compleja y la mente individual de cada quien tiene su propio proceso, tiene su propia complejidad, tiene su propio laberinto interno, tiene sus propias tonalidades, sus propias densidades, sus propias todo, así literalmente. El detalle aquí es que cuando desde toda la vida se vive, desde todo este sistema que les menciono aquí, ya se generan respuestas automáticas y esas respuestas automáticas pueden ser prácticamente como que tu peor enemigo, prácticamente, ¿no? En algunas situaciones, no todo, y no voy a generalizar, y tampoco les pido que generalicen. Esto es para que cada quien individualmente haga su trabajo interno, su autoobservación. El trabajo de sombra, el trabajo en la limpieza del ego es en base a la autoobservación constante, activa. Es comenzar a desarrollar esa autoobservación prácticamente 24/7. Es como estar en un estado de vigilia, no de miedo, simplemente de presencia personal. La autoobservación es presencia personal, es indagar literalmente en tu interior, en tu inconsciente e ir a ver todos cada uno de esos en ti. Y muchas veces cada uno de estos temas, de estos áreas que les pongo, o sea, bueno, sí, de estos títulos, cada uno de estos muchas veces también se tienen que revisar área por área de la vida. Es decir, cuáles son mis sistemas, juicios, expectativas, resultados, críticas, creencias, percepciones, suposiciones, etcétera. ¿Qué creo yo? ¿Cuál es todo mi sistema de creencia? ¿Cuál es todo mi sistema de aplicación de pensamientos? Que, por ejemplo, es de la familia. ¿Qué creo yo? ¿Cuáles son mis creencias en base a la familia? ¿Y cómo respondo a qué pienso de y por qué pienso tal cosa de eso? Literalmente uno tiene que ir a empezar a revisar este caminito, este sistema de creación de pensamientos. El trabajo de la limpieza del ego es, primero que nada, buscar el camino de donde viene este sistema de creación de pensamientos. Es decir, tuve este pensamiento, lo identifiqué. Ok, este pensamiento me dice tal cosa. ¿Desde dónde viene ese pensamiento? Y ir buscando como que el hilo constructor, el hilo desde donde viene esta información. Porque todo pensamiento tiene un hilo energético, mental o un hilo constructor interno. Y ese hilo es el sistema de creación de pensamientos. Ese sistema de creación de pensamientos está basado en lo que les mencioné, tu programa de creencias, tu sistema de creencias, tu programa interno e inconsciente que aún no has revisado, que aún a lo mejor estás en ese proceso de revisar. Entonces, a comenzar por aquí te va a ayudar a empezar a limpiar, reestructurar, purificar, limpiar y en muchas ocasiones sanar todo este programa. ¿Por qué? Porque muchos de estos programas, esta base activa, mantiene y sostiene muchos tipos de respuestas inconscientes internas y respuestas inconscientes emocionales y mantienen incluso activas respuestas inconscientes a partir de heridas emocionales, de heridas que tuviste en tu infancia, heridas que no sé qué, o sea, heridas internas, ¿no? Heridas de tu alma, heridas de tu vida, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante revisarlo, porque a partir que empezamos a revisar esto, nos vamos a ir prácticamente a hacernos cargo de, ok, tengo un miedo, ¿desde dónde viene ese miedo? Ese miedo lo viví de tal situación. Créanme que cuando ustedes comiencen a revisar cada uno de sus respuestas emocionales y decir desde dónde viene esto, va a salir, va a comenzar a mostrarse, porque la mente sí empieza a hacer ese trabajo. A veces puede que no, a veces puede que tarde, a veces puede que sea más difícil que otras cosas, pero va a llegar a salir.
y muchas veces va a salir por sí solo, se va a mostrar por sí solo, incluso sin que tú lo veas o sin que tú lo estés forzando. La mente tiene una manera muy sabia, incluso, y lo digo como tal, de mostrarte lo que es necesario revisar. Tu mente, tus emociones, tu energía y tu alma. Tu alma es la que lleva ese como que empujón energético, empujón interno de conciencia para que tú lleves a cabo esa revisión de la mejor manera posible. Quiero aclarar que hacer este trabajo es muy incómodo, es denso, voy a decir la palabra como tal, es denso, y es muy desafiante. Porque cuando estás revisando esto y muchas veces te das cuenta de que mucho de lo que vives, reaccionas, respondes, hablas, dices, etcétera, piensas y ejerces, criticas o justificas de otro, muchas veces viene de aquí y muchas veces viene desde esta inconsciencia y muchas veces, en resumen, viene de la irresponsabilidad personal. Aquí es muy, pues la única palabra que tengo es incómodo porque pasar por ese proceso lleva de la mano ver todas tus mentiras internas. Y no les digo, ay, de la noche a la mañana van a pasar con todo su paquete de mentiras internas. No, va a ser una revisión leve, concisa, o sea, presente, continua, etcétera, de ver las mentiras internas. Pero incluso para ver esas mentiras internas hay que tener el valor de hacerlo. Y a veces cuesta, es difícil. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y muchas veces desde esta programación inconsciente que tenemos como humanidad y como sociedad, hay una programación muy, muy, muy fuerte, muy, muy bien, bien, bien guardada en el sistema de la humanidad que es huir de su sistema de creencias, huir de sus emociones, huir de sus pensamientos, huir de su propia responsabilidad de hacerse cargo de limpiar todo esto. De hecho, este proceso es tan complejo, tan desafiante, que muchas personas le huyen conscientemente, le huyen. Porque comenzar a ver esto te hace ver tu propia toxicidad, tu propia nocividad, tu propia manera de dañar al otro, tu propia manera en la que dañaste al otro y tu propia manera en la que tú te sigues dañando a ti. Hay que verlo. Por eso les digo que es muy desafiante. Entonces, es como que para que entendamos más o menos cómo funciona nuestra mente, les recuerdo que esto se mantiene inconscientemente hasta que uno hace el trabajo de decir voy a ir a observar mi mente y voy a ver cómo se está llevando a cabo y cómo está trabajando mi mente. Ya que comienzas por ese proceso de hacerte cargo de tu mente, se van a ir mostrando de a poquito, ¿no? Ahora, aquí va el asunto de el trabajo de sombra. ¿Por qué se llama trabajo de sombra? Porque muchas veces cuando estés en este proceso vas a ver cosas muy, muy dolorosas, vas a ver cosas muy dañinas, vas a ver cosas muy venenosas incluso, y vas a ver cosas, vas a ver incluso cómo tú te lastimabas a ti mismo y a ti misma. Vas a ver también cómo tú elegiste el sufrimiento, cómo elegiste estar en tal situación desde la inconsciencia. Vas a ver muchas, muchas cosas, pero aquí es muy, bueno, yo se los recomiendo con mucha presencia que por favor, cuando estén en ese camino, agárrense de la mano de la compasión y de la empatía, porque si no los puede quebrar, o sea, los puede quebrar. Y de hecho hacer este trabajo desde la inconsciencia y desde la falta de respeto personal te puede llevar, digamos que a seguir cayendo en caer, pues, o sea, ¿cómo se dice? Se le dice caída de conciencia, es decir, que en vez de trascender esto, tu mismo sistema, porque aquí les voy a dar una clave. En vez de trascender eso, el mismo sistema, recuerden que este sistema de creación de pensamientos y esta programación son muy arcaicos, son muy, muy antiguos. Muchos son tuyos y muchos, la mayoría de ellos no lo son. Vienen desde otras personas, vienen desde otras situaciones, vienen desde otro tipo desde tu vida, desde tu historia, la vida, etcétera, ¿no? Y vienen de la historia de la humanidad también. Entonces, muchas veces estos sistemas de creencias son tan fuertes y tan bien, bien, bien rígidos y estructurados y tan muy, muy bien escondidos en tu mente, en tu sistema de creencias, que pueden generar sistemas de evasión de conciencia, literalmente. Estos sistemas, creo que sí se ve, este sistema de evasión interna prácticamente va de la mano con muchos mecanismos de defensa, o sea, mecanismos de defensa de seguir protegiendo tu propio ego, y mecanismo de reacción, ¿no? De respuesta, agresividad o de respuesta de no tomar el mismo proceso interno, de no tomarlo y seguir respondiendo como antes. Ahora, cambiar tu sistema de creación de pensamientos no es tan sencillo como se pone, y de hecho creo que se pone bien fácil. Ahorita, de alguna manera, muchas personas lo muestran y lo platican y lo ponen así como
como hace esto y haz tu salto cuántico. Si hay saltos cuánticos, pero bueno, ese es otro video. Pero también muchas veces cuando se hace un salto cuántico desde la inconsciencia o desde el mismo ego espiritual o desde el mismo, desde la misma necesidad del mismo ego, porque el ego es muy necesitado, el ego necesita cosas, o sea, el ego necesita que lo alimentes para seguir vivo, literalmente en tu mente. Entonces, el ego desea esto, desea lo otro, quiere lo otro, o sea, el ego es muy primario, se puede decir, o muy primitivo, algo así, ¿no? Entonces, el ego cuando no se conoce se construye y se desarrolla en base a las necesidades básicas y primarias del cuerpo, hacia una humanidad inconsciente o humanidad, cada quien, no estoy juzgando, de verdad no. Es un poquito complejo de comentar esto porque cuando se integra el camino de la conciencia es necesario revisar las inconsciencias de tu mente, las inconsciencias de tu ego, las inconsciencias de cómo piensas, cómo reaccionas, cómo respondes, y las inconsciencias incluso de tu manera de buscar vínculos no conscientes o tener vínculos dañinos, lo vamos a dejar ahí. Pero bueno, o vínculos dañinos o ¿cómo se dice? Elegir experiencias que sabes que no son para tu mayor bienestar y que pues, simplemente lo haces desde tu misma inconsciencia. Miren, aquí hay que tener cuidado porque al final de cuentas el ser humano, la mayoría de nosotros, sí, la mayoría de los seres humanos están aquí para experimentar. Y esa experimentación lleva aprendizaje. Y lo malo es que cuando la experimentación no se vuelve en aprendizaje, se vuelve en evasión del aprendizaje, se vuelve en escapismo del aprendizaje. Y el aprendizaje va de la mano con la presencia de la humanidad. Y ese proceso es interesante porque muchas personas toman la espiritualidad como una experimentación, pero no integran el aprendizaje. Lo siguen viendo como experimentación. Eventualmente cada quien puede que lo integre o puede que no lo integre. Y es parte de. Bueno, ya tienen las bases, les platico que aquí está el asunto. El trabajo de sombra es esto, es ver tus miedos, tus emociones, tus críticas, tus juicios. Prácticamente es ver todo lo inconsciente, todo lo oscuro, por decirlo así, porque ver todo esto es oscuro. Es, qué mala onda que lo diga, pero es cierto, pero como está inconsciente y como está oculto y como está escondido, muchas veces es ir a una parte no iluminada de la mente. Y prácticamente esa parte no iluminada de la mente se puede decir como la parte que no atiendes de ti, la parte que no has atendido, cuidado, visto, honrado, respetado, limpiado de ti. Es muy similar a hacer limpiezas de ciertas áreas de tu casa, por ejemplo, o limpiezas de ciertos muebles en específico, por ejemplo. Y ahora, aquí voy a poner un ejemplo. Muchas veces el tener tantas cosas físicas alrededor tuyo también pueden reflejar, no estoy diciendo que todo el tiempo, pero también pueden reflejar cómo tienes tanto ruido y tanto cosa interna mentalmente de la que todavía tampoco le has puesto como que esa atención necesaria. Muchas veces nuestro exterior físico, por ejemplo, cómo está nuestra habitación, cómo está nuestra casa, refleja cómo está nuestro interior, ¿no? Inconscientemente. Hasta que ya lo ves, vas haciendo como que clic de que, ok, esta área, ¿por qué está representando? Etcétera, ¿no? Cuando te das la oportunidad de observar, cuando te das la oportunidad de cuestionar, cuando te das la oportunidad de reflexionar sobre tus distintos tipos de planos de observación y perspectivas de observación de ti mismo y de tu vida, así como de los aprendizajes de tu vida, tu manera de pensar cambia. Tu sistema de creación de pensamientos cambia y se modifica, quieras o no quieras. Se cambia y se modifica. Es trascender esto, pero trascender esto no significa que, lo dejo ahí ya y se queda escondido de todo. Porque muchas veces muchas personas hacen esto, lo trascienden, pero eventualmente siempre les va a llegar, siempre se les va a volver a resurgir en la superficie para que le hagas caso. Para que le hagas caso, es decir, lo limpies, lo sanes y lo liberes. Porque si no, en ese proceso falta que cuando este trabajo no se hace, ahora, quiero aclarar, bueno, cuando este trabajo no se hace, pasa que eventualmente la vida te va a dar oportunidades para que lo revises y te los va a seguir poniendo ahí. Porque si no, cuando muchas personas dejan el plano físico, es decir, fallecen y dejan su cuerpo físico y el alma se libera o busca liberarse del cuerpo, muchas veces no lo pueden lograr hacer. Ok, sí se pueden liberar del cuerpo, pero muchas veces no se pueden liberar como que del plano energético humano. Aquí, por ejemplo, muchas almas se quedan estancadas. Es una manera de decirlo, no es algo
totalmente malo, pero no es algo totalmente bueno, ¿no? Es decir, que muchas personas cuando tienen sistemas de creencias tan fuertes que los han mantenido en mucho dolor, sufrimiento o crítica, o es que crítica es de las más fuertes que hay, o juicio sobre los demás, o respuestas de amargura, o rabia, o odio, o rechazo, o discriminación, o separación, o todo esto, este sistema de creencias, la carencia también económica, y la carencia en las áreas del amor, la falta de amor, la falta de respeto, todo esto, estas creencias densifican tu campo energético de tu alma. Y prácticamente en vez de que cuando tú te sueltes de tu cuerpo físico, te vayas así como que, viene a gustar la luz, se puede decir, o sea, a Dios, con Dios, a la casa de Dios, al cielo, pasa que todo este sistema de creencias, pero ahora multiplícalo en todas las áreas de tus vidas y en todas las áreas que no han revisado, literalmente te mantiene aquí. Es como si tuvieras anclas de acero pegado en todo tu alma. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Visual, para que más o menos lo entiendan. Y porque es importante, si ahora lo vemos como anclas de acero, y porque es importante revisar cada ancla y saber que en el momento que tú la revisas y la miras con conciencia, con presencia, con amor, lo aprendes, lo sueltas, lo liberas, literalmente te liberas de esa ancla. Lo que les acabo de decir prácticamente es la liberación de cadenas energéticas, la liberación de cadenas mentales, la liberación de cadenas de linajes, la liberación de lealtades familiares, la liberación literalmente. Es decir, soltar y trascender esto, agradecerlo, honrarlo, respetarlo, porque cada una de esas cosas, de estas situaciones, de esta manera de pensar, viene a enseñarte algo. Viene a enseñarte, por ejemplo, a dejar de juzgar a las personas. Ejemplo, ¿no? Viene a enseñarte y qué significa dejar de juzgar a las personas, ver a las personas desde su propia libertad, de su propia capacidad, de su propio tiempo, de su propio espacio, de su propio amor, de su propia experiencia, de su propia sabiduría o no sabiduría. Cada quien tiene su tiempo, literalmente. Pero bueno, entonces, esto es breve, oigan. Yo les estoy diciendo, aquí empieza la chamba en serio y querer ver tus mentiras en serio y querer ver de verdad cómo piensas, de qué manera te hablas a ti constantemente en el día a día, de qué manera eliges lo que eliges constantemente de día a día. Y, por ejemplo, en elegir lo que eliges, les voy a poner un ejemplo, la alimentación. Ahí viene mucho de la manera en la que elegimos cómo alimentarnos. Vienen unos patrones y sistemas de creación de pensamientos que muchas veces están añadidos, están ligados, así como las cadenas que les mencioné anteriormente, están ligados a sistemas de respuestas emocionales, a sistemas de respuesta de necesidad de sentir algo, un saciar mis emociones, por ejemplo, ¿no? Ustedes véanlo y revísenlo porque ese es el trabajo interno y es el trabajo personal que le corresponde a cada quien. Por eso les digo, es incómodo, es desagradable, es fastidioso, es tedioso y muchas veces vas a renegar un montón y muchas veces vas a llorar mucho de seguro y muchas veces vas a odiar mucho de seguro y muchas veces vas a soltar ese mismo odio y transformarlo. Pero lleva su tiempo, oigan. Esto de verdad no pasa de la noche a la mañana. Es un proceso que se lleva de manera diaria. No estoy diciendo que todos los días a cada rato estés pasando por esto, porque no. Pero hay etapas de revisión interna y personal en la que tu alma te empuja así como que, hey, ¿qué onda? Hay que revisar tal área. Como que mira desde dónde estás respondiendo, desde dónde estás reaccionando, de qué manera estás hablándote, de qué manera estás escogiendo, de qué manera te estás vinculando, de qué manera sigues permitiendo, de qué manera recibes falta de respeto, de qué manera faltas al respeto, de qué manera comunicas tal cosa. Es tu niña, tu adolescente, tu joven mediano, tu adulto herido, todo eso. ¿Ok? Bueno, quiero aclarar que este video es la parte 1 del trabajo de sombra y la limpieza del ego. Porque esto de nuevo son las bases, yo les menciono como tal, es un trabajo que cuesta y es un trabajo que si no se sabe realizar bien, digamos que estos sistemas de evasión se vuelven más inteligentes, se readaptan para seguir respondiendo desde aquí o desde aquí, desde el miedo, desde la carencia, desde las heridas, se readaptan. Aquí voy a aclarar algo. El sistema del ego, tanto el tuyo como el de muchas personas, recuerden que es una programación y esa programación es muy antigua.
no es una programación que pasó ayer, no es una programación que le pasó a tu abuelo, no, esta programación viene desde hace muchos años y viene bien guardada en la historia del alma de muchos seres humanos. Y esa programación viene como memoria generacional guardada en las personas. Memoria generacional del alma, memoria generacional del linaje familiar, ya sea del linaje masculino o del linaje femenino. Hay memorias que se quedan ahí. Y muchas veces hay personas que les llega un punto, hay ciertas personas que les corresponden en los linajes romper con todas las cadenas que se generaron inconscientemente y dañaron el linaje del alma, o sea, como que el caminito del alma, ¿no? Ah, creo que lo del linaje lo voy a dejar para otro video porque ahí es más sobre el aspecto energético y del alma que tiene que ver con más cosas que solo nuestra propia psique, ¿no? Pero bueno, es como una memoria álmica, más o menos. Es como una memoria álmica que queda en muchos seres humanos. Entonces, a partir de distintas vidas que ya han tenido o memoria, se los resumo. Es una memoria que se queda en el ADN de las personas, es una memoria álmica que se queda en el ADN de tu linaje, de tu papá o de tu mamá, principalmente. Y hay veces que, como para ayudar a no repetir esos patrones, a ciertas personas les toca revisar ciertas áreas en sus vidas para no repetir esos patrones o no continuar con esas cadenas, como les mencioné de ejemplo, que simplemente te mantienen alejado de la libertad, alejado del amor personal, alejado del respeto personal, alejado del ver al otro con amor, ¿no? O sea, con respeto y con entendimiento. Bueno, antes de pasar al subtema que sigue, hay como un dato, hay como una nota de advertencia, ¿no? En este proceso de la limpieza del ego, ya ven que les mencioné de las percepciones, ¿no? Cuando tu sistema de creencias sigue contaminado y aún no se ha limpiado y no se ha trabajado, no se ha concientizado todo esto, siempre va a resurgir y muchas veces va a resurgir como percepciones distorsionadas. Esas percepciones distorsionadas son muchas veces la proyección de tu ego. Cuando tú todavía no sepas cómo funciona tu ego y cómo se proyecta en base a los demás y cómo proyecta sus carencias, sus necesidades, su falta de atención, su falta de trabajo interno, cómo proyecta su crítica, etcétera, ahí todavía hay un trabajo que realizar, ¿no? Porque en identificar la proyección del ego es parte de revisar todo lo que les mencioné, de revisar este sistema de creación de pensamientos y esas programaciones. El ego va a buscar muchas maneras de evadir ese trabajo, porque como les menciono que es una programación muy antigua, se puede decir, creo que esa es la palabra, como es una programación muy antigua, es una programación que tiene mucho poder sobre ti y tiene mucho poder sobre las personas. Y esa programación muchas veces está en base al miedo, está en base al dolor, está en base al miedo al sufrir, miedo a ser visto de tal manera, miedo a la crítica, pero a la vez tú haces la crítica, o sea, todo eso, pues, ¿no? Miedo a ver las heridas emocionales, porque las heridas emocionales son como que las bases en las que muchos de estos sistemas de creencias y programaciones se sostienen retroalimentándose y manteniéndose internamente. Y aquí, por ejemplo, ya entran las heridas del alma. Las heridas del alma, hay varias, pero una de las principales están más o menos, como ejemplo práctico, las básicas son la herida de la injusticia, la herida es que en la injusticia se hacen un montón. De esa herida se parten como que en más heridas. En la herida de la injusticia también se parte la herida del rechazo, la herida de la falta de amor también, o sea, bueno, eso se los voy a deber para el video de las heridas del alma, porque van a ver varios videos a partir de esto. Pero bueno, les recuerdo que esta es la primera parte de la limpieza del ego y el trabajo de sombra. Quiero mencionar y agregar que ese trabajo, el trabajo del ego, de la limpieza del ego, el trabajo de sombra, como ya les dije anteriormente, es un trabajo que lleva mucho tiempo, pero también hay veces que queremos hacerlo como que rápido y hacerlo ya y como que abarcarlo todo por completo y la verdad es que no se puede, porque también hay en esa limpieza y en esa purificación, o sea, en esa limpieza y esa revisión de tus pensamientos, también es muy importante darte tus tiempos de integración, darte tus tiempos en los que por ejemplo, ya hiciste la limpieza. Ok,
ya viste que le diste a tu sistema de creencias la orden de elegir distinto, crear distintos y formar distintos sinapsis mentales o sinapsis neuronales. Ustedes saben que el cerebro tiene neuroplasticidad, es decir, puedes volver a aprender y seguir aprendiendo a lo largo de tu vida. Lo importante es continuar reforzando esa neuroplasticidad, ¿no? Bueno, cuando estás tú en el trabajo y la revisión de tu sistema de creación de pensamientos, prácticamente cuando comienzas a identificarlo, ya ven que les dije que hay un hilo constructor, y comienzas a seguir ese hilo, te vas a dar cuenta que tú puedes ponerle información nueva a ese sistema, incrustar información nueva a ese sistema, y esa información nueva va a comenzar a regenerar, reconstruir tus pensamientos. Aquí lo importante es que prácticamente en palabras prácticas, en una frase muy entendible, es cambiar tu diálogo interno. Por ejemplo, si tú piensas, inconscientemente tú piensas, ay, qué burra estoy, qué tonta fui por tal situación. Y cuando estás en el proceso de revisar tu sistema de creencias, estás en autoobservación. Entonces, cuando te observas y pones atención a qué estás pensando durante todo el día, de qué manera estás pensando, de qué cosa, qué respondes automática, inconscientemente, y lo ves, y tú dices, y tú ya a lo largo de los años muy probablemente normalizaste que te llamaste tonta todo el tiempo, o tonto todo el tiempo. Y ya está normalizado, no le ves el daño interno, por decirlo así, ¿no? Pero ¿qué pasa si, de hecho, por ejemplo, esa misma palabra es una manera de sabotearte a ti mismo y es una manera de limitarte a ti mismo? Tú mismo te pones una cadenita de no avance, literalmente, por poner un resumen. Entonces, ves, oye, me estoy diciendo tonta todo el tiempo, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Es innecesario? ¿Es necesario? ¿Me sirve de algo bueno? ¿Me está ayudando a construir, a verme con amor? ¿O me está enseñando a rechazarme? ¿O me está enseñando a dañarme? ¿O me está normalizando el daño? ¿Me está normalizando el sentirme insuficiente? Y estoy normalizando que yo misma o yo mismo soy tonto, pero a lo mejor no. Entonces, comienzas a observar, a revisar desde dónde viene esa simple frase de decir, ay, qué tonta fui. Ok, ¿desde dónde viene? ¿De qué sistema de creación de pensamientos tengo que me lleva a eso y es en automático y es inconsciente? No, pues creo que porque en la escuela me iba mal en tales áreas y los maestros decían que era una tonta. Bueno, ok, pero a lo mejor nunca fui buena o bueno en esas áreas. No, pero yo sé que puedo ser buena o buena en otras áreas. Súper bien. No porque yo no sea buena en una área, significa que sea tonta. Porque puedo ser buena persona o puedo ser capaz de desarrollar otras habilidades en otras áreas. Cada quien tiene sus propias habilidades y hay que aprender a encontrar las suyas y a identificarlas, que también es algo muy bueno. Bueno, entonces, cuando ya identificas eso, dices, ok, ya no me voy a decir qué tonta. Les estoy poniendo un ejemplo muy básico, ¿no? Ya no me voy a decir qué tonta. Entonces, bueno, ya no me voy a decir qué tonta. Ya dije que ya no voy a hacer eso. Bueno, y ahora entonces, si mi cerebro quiere volver a decir eso, ¿qué hago como para contrarrestar lo que estoy diciendo? O para reestructurar mi sistema de creación de pensamientos. Entonces, si algo está pasando y yo digo, ay, qué tonta, puedo decir, aquí les voy a hacer un ejemplo muy de frase de conciencia, como decir, estás aprendiendo. Ejemplo, decir, a ver, tranquilo, tranquila, estás aprendiendo algo nuevo, estás aprendiendo una habilidad nueva, no sabes por completo cómo llevar tal situación a cabo, pero puedes aprender. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé hacer, no sé, vamos a decir que las cuentas para, no, cuentas, no sé, las cuentas para tal cosa, ¿no? O manejo de dinero, no sé qué, no, pues muchos piensan de que no, es que son números, no sé qué. No, mira, si le pones la invitación a tu mente y el chip a tu mente de decir, puedo aprender una habilidad nueva, tal vez no sea la mejor experta en eso, pero puedo entender lo básico y puedo invitarme a aprender. Porque en el momento en que tú te invitas a ti mismo y te recuerdas a ti mismo que siempre puedes aprender algo, lo que sea, independientemente de si hay expertos, hay personas que saben, lo hacen súper bien o súper fluido, tú igual siempre lo puedes aprender. Todo el mundo empieza por comenzar a aprender algo. Entonces hay que verlo desde ahí.
No tiene nada de malo aprender, de hecho creo que es algo súper bonito. Pero bueno, entonces quitamos ese juicio y esa crítica que tenemos sobre nosotros y le ponemos la invitación al aprendizaje, la invitación a decir, a la modulación del diálogo interno para ponerle conciencia y entendimiento, compasión, comprensión y amor. O sea, es decir, ok, tal vez no sepa esta área, tal vez no sepa esta información, tal vez carezca de, tal vez me costó tal, pero me puedo invitar a aprender. Tal vez pueda ser que yo en algún futuro sea autónoma en tal área de desempeño o tal vez no. Y a la vez está bien aprender y aceptar que todos vamos a poder desarrollarnos en ciertas habilidades, hay otras personas que no. Somos diversos, como todo. Pero bueno, entonces, en ese ejemplo práctico y sencillo que les acabo de decir, es lo que les digo de aquí. Crear nuevos sistemas de creación de pensamientos. Aquí es cuando tú te invitas a crear nuevos sistemas de creación de pensamientos, estás cambiando toda tu programación, estás cambiando tu software, estás cambiando tu sistema informativo. Quienes saben de computación van a entenderlo y quienes no, espero que también, pero prácticamente estás cambiando toda tu respuesta interna. Estás reconstruyendo tu manera de pensar. Pero para reconstruir tu manera de pensar, necesitas pasar el proceso, sí o sí. Aquí no hay evasión, aquí no hay manera de escapar de eso. Bueno, sí hay manera de escapar, ¿verdad? Si no quieres, está bien, se entiende, porque hay libre albedrío. Pero hay una manera, es importante hacer el desconstruir, desmantelar, quitar, destruir, explotar, si quieres, o sea, destruir por completo todo un sistema de programación de pensamientos. Lo puedes hacer, pero se empieza de a poquito. O sea, hay veces que, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de la construcción de una casa, hay veces que reconocer que a lo mejor tu casa internamente, o sea, tu mente, tu ser, tiene una construcción vieja, dañada, lastimada, unos cimientos muy malos, que esos cimientos, si lo vemos como una construcción de una casa, esos cimientos vienen desde lo que les mencioné anteriormente, críticas, juicios, heridas, dolor, traición, engaños, pues es lo mismo que traición, ¿no? Todo eso, ¿no? Expectativas, suposiciones, fantasías, ilusiones, romanticismos, idealismo, todo esto, ¿no? Todo eso. Entonces, si te das cuenta que ese sistema está mal desde el inicio, desde las bases, muchas veces va a ser muchísimo mejor destruirlo desde las bases, deshacerlo, desconstruirlo desde las bases y literalmente volver a construir tu propio interior poco a poco. Y destruir algo no significa que por ende, ya porque ya que lo deshiciste, ya lo destruiste, ya desmantelaste la casa que tenías internamente o hablando de un ejemplo de construcción, no significa que por ende ya tengas las herramientas para construirlo. Aquí está el desafío, porque una vez que lo destruyes, que se va, que muere esa manera de pensar, porque también este proceso del trabajo de sombra y la limpieza del ego también va de la mano con las muertes internas, de morir internamente. Se mueren programaciones internas de tu interior y prácticamente estás destruyendo toda una parte de tu interior. Son muertes, se sienten como duelo, incluso, se sienten como un duelo de pérdida, un duelo de tristeza, un duelo, literalmente se siente un duelo y se pasa por ese proceso de duelo que es la transformación. Entonces, cuando estás pasando por esa destrucción, después te vas a dar cuenta de decir, ok, entonces tengo todo este espacio que ya limpié, que desprogramé, que destruí, que desmantelé. ¿Qué quiero poner en ese espacio? No, pues a lo mejor quiero poner un jardín. Bueno, ¿qué tengo para construir ese jardín? No, pues no tengo nada. ¿Y qué significa? ¿Qué herramientas yo necesito para construir ese jardín? No, pues yo creo que necesito tal vez tierra fértil, tierra nueva, tal vez ciertos nutrientes, tal vez necesito ciertas palas, herramientas de jardinería, tal vez necesito semillas, si es que voy a plantar desde las semillas, tal vez necesito flores, etcétera, ¿no? Obviamente es un ejemplo visual, pero ahora, ¿qué implica esto para tu mente? Una vez que desconstruyes tus sistemas de creencias y sabes que aún no tienes como tal un nuevo sistema de creencias o lo estás construyendo, tienes toda la oportunidad aquí desde tu conciencia comenzar a construir ese nuevo sistema de creencias desde nuevas programaciones, no reciclando el material anterior, porque muchas veces muchas personas readaptan o
reciclan el material anterior y ese material pues está dañado, ¿no? Hay material que simplemente está dañado. Entonces, aquí, por ejemplo, no, pues voy a adquirir herramientas nuevas. ¿Qué implica? Si yo no sé cómo tener un diálogo interno sano, que me hable desde el respeto, que me hable desde el amor, voy a aprenderlo. Me voy a invitar a aprenderlo. ¿Aquí qué implica? Voy a invitar a preguntarme, ¿cómo puedo pensar? ¿Cómo puedo en verdad realizar un pensamiento, crear un pensamiento que me ayude a construirme en conciencia, de presencia y en amor? ¿Cómo me hablaría? ¿Cómo es hablarse a sí mismo desde ese respeto y desde ese amor? ¿Cómo es? ¿Qué palabras te dirías? ¿Qué mentalidades tendrías? ¿Qué hábitos tendrías? ¿Qué autocuidados realizarías? Así. ¿Qué libros leería que me pudieran dar herramientas de crecimiento personal, de limpieza personal, de sanación personal, de construcción personal? Entonces, así se empieza, prácticamente. Ahora, quiero aclarar como otra nota informativa o como aviso, otra nota de aviso. Muchas veces cuando se lleva a cabo este proceso de desconstrucción interna para reestructuración interna, no solo hay transformación interna, también se comienza a vivir la transformación externa. Y aquí es bien incómodo. Bueno, en realidad ninguno de este proceso es cómodo, ¿sabe? Es muy chido cuando te das cuenta de que dices, quiero pensar de tal manera, quiero esto, y comienzas a elegir qué quieres para tu vida y de qué manera quieres vivirlo, pero también soltando la necesidad del control o el apego al resultado. Entonces, porque esa es la conciencia es desapego también. Pero bueno, comienzas a hacer ese camino y comienza tu vida externa también a cambiar. Cuando comienzas a cambiar mucho tu vida interna, tu vida externa muchas veces va a chocar, y va a golpear con tu vida interna y va a ser muy desafiante, porque aquí comienza mucho el reconocimiento de los límites sanos y muchas veces entender que incluso no tenías ni la menor idea qué eran los límites sanos, qué significa implementar y sostener un límite sano en tu vida. Para ti es un propio desafío y hacia los demás es otro desafío muy fuerte, porque muchas veces, por ejemplo, si fuiste una persona en la que a lo largo de tu vida te enseñaron a mantenerte en sumisión, te enseñaron a mantenerte en silencio, te enseñaron a ignorar tus emociones, por ejemplo, o te enseñaron incluso a que siempre recibieras crítica todo el tiempo, a cada rato, de todos los familiares, y a siempre ser criticado, y muchas veces te llevan a que tú mismo generes esa crítica constantemente hacia los demás, entonces hay que revisarlo. Y cuando se hace ese trabajo de decir, ok, ya no quiero continuar con el ciclo, el vicio de la crítica, ¿cómo lo paro? Y aquí está como que, esto es muy interesante porque hace poco estaba conversando de eso y me decía, ¿y cómo le haces cuando tienes juicio o crítica? ¿Cómo le haces? Ignóralo, le digo. O sea, no es como que, ahí te quedas, pero lo escuchas, pero permítele mantenerse en silencio. Porque cuando le das el espacio a la crítica y al juicio de habitar tu mente, tus emociones, tu energía y todo tu ser, es complejo que salgas de ese bucle de reacción o de respuesta inconsciente. Entonces hay que siempre autoobservarlo porque les digo que si no nos damos cuenta se puede readaptar ese sistema. Muchas veces, ¿no? Y más que nada porque queramos o no, vivimos rodeados, muchos aún, en una sociedad que vive en base a la crítica, vive en base al juicio, vive en base a eso, ¿no? Entonces, es algo que está muy normalizado, o sea, no hay, pues sí, hay mucho trabajo por hacer como humanidad, ¿no? Pero pues es parte del show. Entonces, sí, hay mucho trabajo, quiero agregar esto, hay mucho trabajo que hacer por humanidad, pero hay que empezar por uno. Y con que uno empiece y el otro quiera seguir y sigamos a tomando esa conciencia todos, vamos a poder avanzar más chido, ¿no? Vamos a poder ayudarnos de verdad a crecer como humanidad. Entonces, la vida externa va a empezar a cambiar, sí o sí. Van a haber choques externos, sí o sí, pero es importante transitarlos, oigan, es parte de hacer el trabajo de sombra no significa que te quedes en la sombra, significa que aprendas a iluminar tus sombras. Y eso que les acabo de mencionar
iluminar las sombras es transformarlas, es transmutarlas, es cambiarlas, es sanarlas, es limpiarlas, es hacer todo eso que les acabo de mencionar de limpiar la mente y todo tu sistema de creencias. Se va por partes, se va en distintas áreas. Yo les invito a que cada cierto tiempo, no es como que se digan, cada a huevo, no significa que, justo tal día, tal hora voy a empezar a revisar. Muchas veces tu propia alma te va a decir, oye, ya te toca revisar esta área. Ya te toca revisar esto, ya te toca revisar tales vínculos, ya te toca revisar de qué manera mantienes, sostienes ciertos vínculos, ya te toca revisar qué sigues permitiendo que te siga haciendo daño, qué sigues haciendo en ti, accionando hacia ti que te siga dañando, o estás dañando a otros. Hay que verlo, o sea, hay que verlo. Y algo que les voy a dar como tip, en este proceso que es complejo, es continuo, muchas veces es continuo, en este proceso hay que mantener al ego bien silenciado. Y es complejo porque el ego va a hacer de todo, oigan, de todo para que no veas que el problema eres tú. Literalmente. Es cierto. Y no es como, todo es mi culpa y todo eso, porque no necesariamente. Claro que por supuesto que hay situaciones que sí, pero hay que ver que muchas veces ciertas situaciones en tu vida tú las seguiste permitiendo inconscientemente o las ocasionaste también, ¿no? Entonces es como asumir la responsabilidad de esas consecuencias, de esas acciones y también asumir la responsabilidad de que había cosas que no eran necesariamente por causa de ti, ¿no? Muchas veces es también cuando hay mucha permisividad o no tienes unos límites sanos desde el inicio. Entonces hay muchas personas que se pueden llegar a aprovechar, ¿no? Eso ya se los he mencionado. El amor propio te enseña eso, literalmente. Bueno, a poner límites antes. Déjame ver. Para esta parte de la parte uno, creo que aquí lo voy a dejar, porque en realidad ya es bastante información. Sí, ya es bastante información. Pero bueno, en la siguiente parte vamos a seguir continuando, literalmente. Quiero agregarles que este proceso requiere mucha valentía, mucho coraje interno, mucho, mucha depuración emocional, mucha limpieza emocional, porque te vas a dar cuenta que muchas veces muchos patrones de respuesta emocional vienen junto, literal, es como un paquete de sistema de creación de pensamientos para seguir manteniendo ese tipo de estado emocional mental en el que estabas acostumbrada o acostumbrado a estar, ¿no? Entonces hay que revisarlo. Algo que quiero comentar. Cuando, y miren, no lo digo en mal plan, pero se los voy a decir así como tal. Estos sistemas de creencias, de patrones de pensamientos, se vuelven más densos, más duros, más sólidos mentalmente. O sea, se vuelven más difíciles de cambiar, así muchísimo más difíciles de cambiar conforme más adulto te vuelves. Porque imaginen un sistema de creencias que se sostuvo, se mantuvo, se alimentó y se construyó y se siguió creando y se siguió sosteniendo por años, años y años y años. No significa que las personas que tengan mayor edad no puedan cambiar. Sí pueden cambiar, pero mientras más ignores eso de ti y más años tengas, más difícil va a ser limpiarlo, porque prácticamente esos sistemas de creencias de juicios y críticas ya tienen un poder sobre ti, o sea, ya tienen control sobre todo tu poder, pues, o sea, sobre todo tu persona. Prácticamente todo eso ya tiene poder sobre ti y tiene más voluntad sobre ti que tu propia voluntad de cambiar. Entonces va a buscar todas las maneras y evasiones y genera muchos mecanismos de defensa y de evasión para no concientizar y para no hacerse cargo de eso, porque es incómodo, oigan, o sea, si hacer ese trabajo de joven es incómodo y te hace sentir que fuiste muy duro contigo o permitiste mucho, etcétera, en juventud. Ahora imagínense en alguien que ha vivido muchos años y ha vivido muchas cosas muy fuertes a lo largo de su vida, o a lo mejor no tan fuertes, pero a lo mejor no vivió cosas tan fuertes, pero a lo mejor fue una persona súper
tóxica y nociva hacia los demás toda su vida. ¿Me explico? Y crean que a veces identificar esa nocividad que eres de tantos años, obviamente no vas a querer verla, porque implica darte cuenta que fuiste una persona muy nociva por tantos años. Y es la verdad. Por eso les digo que este proceso es ver todas las mentiras que crees que son verdades y ver de verdad cómo tu sistema de creencias generó patrones de mucha toxicidad y mucha nocividad propia y ajena, y cómo la generaste hacia los demás. Ejemplo, las personas que constantemente critican a los demás. Ese es un ejemplo súper claro, súper claro. Entonces, pues ahí lo voy a dejar. Es una invitación, al final de cuentas, cada quien sabe si lo toma, si lo hace, si lo realiza de verdad, de honestamente o no. No crean que todo el tiempo tienen que estar haciendo esto. Las etapas más fuertes son más complejas y más difíciles son las iniciales porque entran bien cañón tus patrones de victimismo, todo lo que da, tus patrones de injusticia o tus patrones de dolor o sentir que te va a ir pasado de lo peor. Hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces entra mucho el egocentrismo, o sea, el ego egoico, el ego egoico de decir, ay, porque a mí, pobrecita de mí, solo a mí, la. Entonces es un tipo de victimismo, ¿no? También. Entonces hay que verlo, pues, porque al final de cuentas también hay que aceptar que todos viven etapas complejas, algunos más difíciles que otras medianas, pero al final de cuentas es la etapa de cada quien y cada quien tiene el propósito de ciertas etapas, ¿no? Propósitos que puede entender el alma, puede ver el alma, pero la humanidad a veces no. Y a veces no lo vamos a ver en la vida. A veces lo vamos a ver hasta que ya soltemos esta humanidad, ¿no? Bueno, ahora sí. Ahí dejo el video. Que estén muy bien. Si tienen dudas, comentarios, si quieren consultar procesos de revisión personal, de sanación personal y de limpieza personal junto conmigo, lo pueden hacer. Yo acompaño estos procesos. Eh, Acompaño esos procesos, pero no significa que yo me haga cargo de los procesos de las personas. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando alguien está en este proceso, sobrecarga a la otra persona de lo que le corresponde a uno mismo. Eso también es una manera de evadir la responsabilidad personal, ¿no? Entonces, lo tengo que decir como tal, porque muchas veces también se comete como que ese error, se podría decir, pero no quiero decir error, pero se llega a cometer eso, ¿no? Inconscientemente. Entonces, puedo acompañar y guiar estos procesos, puedo aconsejar, por supuesto, puedo darles tips, por supuesto. Si necesitan consultarlo, adelante, contáctenme. Mi información está en mi Instagram, Revive en Luz. Ahí me pueden mandar mensaje directo o también por aquí, como gusten, o sea, por YouTube. Y así que, así. En el próximo video vamos a hablar sobre los patrones familiares. Intenso también, porque eso también tiene todo que ver con esto. Pero bueno, ahora sí, cuídense mucho, que estén súper bien y nos vemos pronto. Bye bye.